Es que había puesto cuando... allá. Entonces, la punción lumbar sí nos sirve, ¿no? Nos sirve sobre todo si tenemos un paciente con una historia de un HCA, pero que ya ha pasado varios días, por ejemplo, ¿no? Porque vemos que la santocromía, como vemos aquí, se mantiene constante durante varios días, miren, a casi hasta 2 semanas, ¿no? Estamos hablando del porcentaje. Entonces es importante sí hacer la punción lumbar si tenemos la alta sospecha y un ataque normal, ¿no? Ya vimos que las tomografías, su sensibilidad cae al quinto día, 50%, ¿no? Comparado con las 6 primeras horas, que es su sensibilidad es el 100%. Y está contraindicado la punción lumbar, sí, si tenemos pacientes obviamente con alteración de la coagulación, si tenemos aumento de la presión intracraneal, tenemos sospecha de una MAV espinal o una infección del sitio donde le vamos a punzar, ¿no? Y lo que hablaba el doctor Gerardo, pues no, hay que diferenciar lo traumático del HCA, ¿no? Vemos que el conteo de los eritrocitos en un HCA es constante, ¿no? Estamos hablando de miles por cúbico, por milímetro cúbico, ¿no? Y que puede llegar hasta ser tan bajo como 350 células por milímetro cúbico. Pero en cambio, en un traumático decrece con los tubos secuenciales, ¿no? La prueba de los 3 tubos, ¿no? Y además, ¿coagula o no coagula? Un sangrado de HCA no coagula. En un traumático sí coagula, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para mencionar algunas. Puede haber una presión aumentada de flujo sanguíneo, una presión cerebral aumentada, sí. ¿En quién? En la HCA, en un traumático obviamente no, ¿no? Las proteínas pueden estar incrementadas en HCA, sí. En un traumático generalmente son normales o pueden estar incrementadas en relación al número de eritrocitos. O sea, he hecho un trauma importante, obviamente va a aumentar. Muy bien. Hay otros, bueno, una vez que ya hemos definido si es una sospecha muy alta de un aneurisma roto, la prueba y el gol estándar para ya ver la morfología de un aneurisma es la angiografía por sustracción digital, ¿no? Más reconstrucción 3D. Ese es el gol estándar. Pero obviamente no está en todos los centros o en todos los hospitales, ¿no? Entonces, pero sí tenemos la angiotomografía, que también es un estudio que si se evidencia bien el aneurisma, las características, podría ser suficiente para poder ya programar un paciente y darle tratamiento definitivo al aneurisma, ¿no? A veces no se encuentra la causa, como mencioné, hasta en un 15% en la angiografía, ¿no? Y eso se debe en su gran mayoría a lo que hablamos, ¿no? Del HCA perimesencefálica no aneurismática, que de ese 15% que sale negativo, el dos tercios de esas causas es justamente por este HCA, ¿no? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, esos son los exámenes que se usan, la angiografía. Obviamente, este no es la angiografía por sustracción digital más reconstrucción 3D, ¿no? Esta es una simple angiografía, ¿no? Y esta es una angiotomografía, ¿no? Donde se ve un aneurisma ahí, ¿no? De cerebral media en la bifurcación, ¿no? Y es importante, acá ya que estoy mencionando, siempre evidenciar dónde se encuentra el HCA, porque eso nos va a más o menos orientar dónde se podría localizar el aneurisma. Si es un sangrado que predomina interhemisférico, tengo que pensar en un aneurisma comunicante anterior. O si tengo un sangrado silviano, podría ser un de cerebral media, etcétera. Si tengo un perimesencefálico, podría ser de la top de la basilar, y así sucesivamente, ¿no? Y cuando tengamos ya el aneurisma, podemos visualizar el aneurisma, no solamente decir es un aneurisma de tal lugar, sino es importante mencionar la proyección que tiene el aneurisma y las características que tiene el aneurisma, si tiene un solo domo, o sea, si es mamelonado, si es displásico, si tiene una orientación anterior, posterior, inferior, superior. Eso es importante porque vemos que los aneurismas se forman alrededor de arterias perforantes, que también se deben tomar en cuenta. Muy bien, ya para hablar ya del manejo en sí, esta guía me gusta, de las que he revisado, que es la guía coreana, que es una guía que además de hablarte de sus recomendaciones, te engloba todas las demás guías, la americana, la japonesa, la europea, y básicamente todas tienen similitudes, salvo algunas diferencias nada más, ¿no? Pero en general, todas estas son, este slide
te resume básicamente todas las recomendaciones que tiene esa guía, ¿no? Obviamente todo paciente que tiene un HCA hay que manejar como todo paciente con ABC, evaluar el estado neurológico por todas las características que mencionamos, porque sabemos que es pronóstico, eh, valorar la cirugía temprana, justamente para evitar qué cosa, el resangrado, que es lo que se evita con la cirugía temprana o el tratamiento temprano, porque puede ser no solamente cirugía, sino también puede ser tratamiento endovascular. Eh, Valorar los factores de riesgo de cada paciente, el grado neurológico, la edad del paciente, la localización, el tamaño del aneurisma y las comorbilidades, porque eso es lo que va a determinar lo que nosotros vamos a hacer o vamos a definir hacer con el paciente, ¿no? Hacer una buena historia familiar, si el paciente ha tenido familia con poliquistosis renal, o es un paciente con poliquistosis renal, o un paciente que ya tiene familiares con aneurismas, es importante tenerlo en cuenta. Las órdenes de admisión, que la voy a mencionar más adelante. Ver si tiene cama en UCI o no tiene cama en UCI. Idealmente, todo paciente con HCA en un hospital directamente tiene que entrar a la UCI, eso es lo ideal, ¿no? Y de la UCI pasar a sala a tratamiento endovascular y luego posterior retornar a la UCI. Eso es en un mundo ideal, pero bueno, a veces no se cuenta con eso, ¿no? Como en nuestro caso, ¿no? Eh, eh, la movilización temprana posterior al tratamiento del aneurisma también es importante, dar una buena analgesia, dar una compresión neumática intermitente como profilaxis antitrombótica, monitorizar las funciones vitales, sobre todo la presión arterial sistólica, que sea más de 100, pero menos de 160-180 para garantizar una buena perfusión cerebral, un monitoreo neurológico constante. Podemos sí monitorizar con Doppler transcranial para valorar vasoespasmo, valorar la posibilidad de colocarle un DBE, ¿no? Si es que amerita o no, mantener una normovolemia y controlar de una hemoglobina. Si tiene una hemoglobina menos de 8 de 10, se recomienda transfundir. Y el nimodipino enteral, que es lo que se recomienda, ya sea vía oral o por sonda, es decir, enteral. Se ha reportado que sí se puede dar, en el caso de que por alguna razón no se pueda dar vía enteral, sí se puede dar endovenoso. Control de temperatura, pues electrolitos, etcétera, también hay que tomar en cuenta, ¿no? Hay pacientes que no se puede tratar tan rápido el aneurisma, es decir, no se puede resolver por cirugía, no se puede resolver por endovascular, y para evitar el resangrado, porque el resangrado, ¿con qué tú lo anulas, se podría decir? Es con el tratamiento. Clipar o endovascular. Pero hay pacientes que no se le puede operar tan rápido, ¿no? Entonces, hay algunos estudios que mencionan al ácido aminocaproico, ¿no? Que es un fármaco que actúa sobre la parte de la fibrinólisis de la coagulación. Entonces, sí se ha visto beneficios en el uso de este tratamiento, en ese caso. Pero en algunos lugares, ¿no? Acá no, que yo sepa, no lo utilizamos. Otra cosa que se han hecho estudios con la simvastatina, ¿no? O con la pravastatina, también se han hecho estudios, ¿no? Todos estos son los exámenes o lo que un paciente debería tener al momento de la admisión, ¿no? La tomografía que hemos mencionado, todos los exámenes de laboratorio que ya conocemos, las funciones vitales, los cuidados de enfermería, mantener siempre pacientes con laxantes de preferencia, ¿no? Para evitar justamente que se estriñan y eso genere aumento de la presión o un riesgo de que pueda romperse el aneurisma, un buen control de la presión arterial, una buena analgesia, etcétera, etcétera, un buen control de la presión arterial, ¿no? Con terapia anticonvulsivante, ¿no? Si necesita o no sonda Foley o sonda nasogástrica, todas esas cosas se encuentran aquí. El tratamiento quirúrgico, bueno, el tratamiento definitivo puede ser quirúrgico, puede ser endovascular, básicamente esto no es para entrar en detalle, simplemente para mencionar que hay un tratamiento pues quirúrgico que consiste en el clipaje del aneurisma, como podemos ver, ocluir el cuello del aneurisma donde va a estar el clip permanente, ¿ya? Para garantizar obviamente que se aísle de la circulación y evitar que se vuelva a romper, ¿no? Este tratamiento ideal generalmente se recomienda en los primeros 3 días de la ruptura del aneurisma. Si es menos de las 24 horas es mejor, porque estamos
trabajando justamente en el porcentaje mayor de ruptura de un aneurisma, que son las primeras 24 horas. ¿No? Pero hay que ver también el paciente, las comorbilidades, las características del aneurisma, son cosas que ya le iremos viendo en otras exposiciones, ¿no? Más a detalle, ¿no? Y esto es el tratamiento endovascular, que básicamente pueden ser por coils, ¿no? O diversores, dependiendo de del tipo del aneurisma, ¿no? Este es un ejemplo, ¿no? Se está colocando coils, un acceso por vía femoral, ¿no? En donde se coloca, pues, los coils para cubrir el aneurisma. También el tratamiento endovascular se ha visto en mejores resultados en las primeras 24 horas, comparado con el quirúrgico solo en las primeras 24 horas, por ejemplo. Pero va a depender también del aneurisma, la localización y otras características. También la edad, ¿no? Pacientes con mayores de 80 años o 75 años, en algunos estudios recomiendan tratamiento endovascular o que tengan comorbilidades importantes o peor grado neurológico 4 y 5, también se recomienda. Muchas veces se ha visto que los pacientes con grado 1, 2 o 3 recomiendan tratamiento quirúrgico, ¿no? Pero eso no descarta que un paciente con grado neurológico 4 y 5 no pueda ser sometido a tratamiento quirúrgico. Este cuadro demuestra que un tratamiento agresivo mejora el porcentaje de muerte en un paciente. Mira, pacientes con cirugía retardada tienen una mortalidad hasta un 70%, pero pacientes con un tratamiento agresivo, más o menos el 50% de muerte. Entonces, sí se ha visto que es favorable dar un tratamiento oportuno, rápido y agresivo en pacientes con grado neurológico grave como el 4 y 5, ¿no? Pero hay que valorar muchas cosas, ¿no? Este algoritmo justamente me habla de eso, ¿no? Obviamente primero darle manejo inicial, resucitar, intubar, luego ver si está estable o no está estable, si tiene hematomas intracerebrales o no tiene hematomas intracerebrales. Si tiene un hematoma intracerebral, por ejemplo, y está inestable, y ya tenemos una angiotomografía que me evidencia un aneurisma, se recomienda la craneotomía porque hay que evacuar el hematoma. Y hay que reevaluar 3 a 5 días después para ver si se debe hacer algo más o parar la terapia. Si tengo un paciente estable y tiene una hemorragia intracerebral, también se recomienda una craneotomía. Paciente que está estable y tiene HCA, hay que monitorizar la PIC. Si tiene una PIC menor de 30, hay que ver si es mayor o menor de 65 años. Por ejemplo, si es menor de 65 años o no tiene problemas médicos, una craneotomía y un clipaje se recomienda. Pero si tiene más de 65 años o tiene problemas médicos, tratamiento endovascular. Y si tiene una PIC más de 30, se recomienda con problemas médicos y sin problemas médicos, perdón, y menores de 65, endovascular de frente. Y si tiene una PIC elevada y es mayor de 65 y tiene muchos problemas médicos, mejor lo dejas ahí. Es un algoritmo que nos sirve, ¿no? Pero esto quiero como mensaje final decir que un grado 4 y 5 sí se puede operar, sí se puede dar tratamiento endovascular. No es que solamente se queda, hay que valorar muchos factores, sí, pero sí se ha visto beneficio, ¿no? Obviamente de 2 pacientes uno se va a morir, pero uno es algo respetable. Bueno, eso es todo, creo. Sí, eso es todo la exposición. Bueno, es un 50% del que se salva, pues.